Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga, gusten saludarles nuevamente. Bienvenidos sean todos a su escuela bíblica dominical. Continuamos estudiando la unidad 5, culminación del ministerio de Jesús. El estudio de hoy, la obra de salvación consumada. El versículo clave lo encontramos en Lucas 24, 5b y 6a. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Como verdad central tenemos que la cruz y la tumba vacía constituyen el corazón del sacrificio de Jesús para la salvación de los pecadores. Hay noticias y acontecimientos que marcaron la historia, para bien o para mal. En el año 1928, Alexander Fleming descubrió la penicilina. Fue un avance científico importante, porque a través de este descubrimiento se pudieron controlar muchas infecciones en seres humanos, y se han salvado desde entonces millones de vidas. El 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos vivió una situación muy grave. Aquel día, 2 aviones comerciales previamente secuestrados con personas a bordo alteraron su curso para provocar la colisión contra las torres gemelas del World Trade Center de Nueva York, produciendo la muerte de más de 5,000 personas. La pandemia del COVID-19, desde finales de 2019 hasta la fecha, han originado más de 3.700.000 fallecidos en todo el mundo y más de 174.900.000 personas infectadas, afectando la economía mundial y generando pobreza, desempleo y destrucción familiar, sin contar la desestabilización emocional de las personas. Pero hay un hecho importante, el más importante acontecimiento que ha ocurrido en esta tierra, y que ha favorecido a todos los seres humanos de toda lengua, tribu y nación. Y es que desde hace 2000 años vino a esta tierra el Salvador del mundo, el Señor Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros, nació, murió y resucitó para darnos vida eterna. Dios creó al hombre sin pecado, en una relación perfecta con su Creador. Sin embargo, el hombre decidió desobedecer en la persona de Adán y Eva, y toda la raza humana heredó la naturaleza caída, y esa relación con Dios se rompió a causa del pecado. Hoy nos pararemos al pie de la cruz para contemplar el amor de Dios en todo su esplendor. Dios nos amó tanto que envió a su Hijo Jesucristo para restaurar esa relación con Él, al morir y resucitar, venciendo la muerte, al mundo y a Satanás. Este sacrificio es tan perfecto que nos ofrece ahora la vida abundante y eterna. El primer punto de nuestra lección está titulado El sacrificio de Jesús por nosotros, y lo encontramos en Lucas 23, del 33 al 38. Cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. El pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: A otro salvó. Sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también se burlaban de él, y se acercaban ofreciéndole vinagre y diciendo: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el Rey de los Judíos. La Escritura narra que el lugar donde llevaron al Señor Jesucristo se llamaba de la Calavera. El nombre en arameo y griego es Gólgota, y Calvario es el nombre en latín. Era una colina en forma de cráneo, donde llevaban a los reos para crucificarle. Allí fue puesto en medio de 2 malhechores, para que se cumpliese la Escritura en Isaías 53:9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Durante el proceso, los reos se colocaban en la sala de juicio entre soldados romanos,
quienes hacían burlas de estos. Luego le ponían el travesaño de la cruz en los hombros y le conducían al lugar de ejecución. Otro soldado se colocaba por delante y llevaba un cartel donde se describía el delito. Los evangelistas señalan que Simón de Cirene llevó la cruz del Señor, quien estaba muy débil a causa de los maltratos y azotes recibidos. Los romanos utilizaron uno de los métodos de tortura más dolorosos para darle muerte a Jesús. Los griegos también utilizaron la crucifixión en estacas o cruces. Los que se ejecutaban por este método eran los rebeldes y los bandidos. La manera en que morían era terriblemente dolorosa e indignante, donde se les colocaba semidesnudos, exhibiéndolos a la muchedumbre. Para acelerar la muerte le quebraban las piernas con un garrote. La víctima era golpeada y al final moría asfixiado. Para los judíos, la crucifixión representaba la forma más repugnante de morir, como dice Deuteronomio 21:23, maldito por Dios es el colgado. Jesús pasó por esta humillación de ser colgado en un madero. Estando en esa posición de desventaja, ya enjuiciado, sentenciado y a punto de morir, manifestó perdón para con sus agresores y salió de su boca la expresión: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y lo que recibió fue burla y desprecio, tanto de los guardias, los gobernantes y el pueblo, que le retaban a que se salvase a sí mismo. Si Jesús hubiese descendido de la cruz, no habría sido el Cristo, no habría cumplido toda la profecía de Isaías 53:8 que dice: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Debido a que Cristo permaneció en la cruz, podemos ser sanados del pecado. Cuando Jesús fue crucificado, pusieron un cartel sobre la cruz, escrito en griego, latín y hebreo, que decía: Este es el Rey de los Judíos. Aunque se estaban burlando, dijeron una gran verdad: Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es bueno resaltar que tanto Mateo como Marcos nos cuentan que al principio ambos ladrones se burlaron del Señor Jesús, pero durante las 6 horas que permanecieron en la cruz, especialmente las 3 últimas horas, uno de los malhechores vio que estaba sucediendo algo extraordinario. Reconoció que aquel que estaba muriendo en la cruz no estaba muriendo por sí mismo, sino por toda la humanidad. Aunque él sabía que Barrabás tendría que haber estado allí en esa cruz, pareció comprender que aquel crucificado estaba muriendo por él, y que el hombre que estaba en esa cruz era Dios. Entonces se volvió a Jesús en fe. Leemos en los versículos 42 y 43. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Aquel mismo día en que el ladrón, de acuerdo con el gobierno romano, no fue considerado moralmente adecuado para vivir en la tierra, se fue a estar con el Señor. Debido a su fe en el Hijo de Dios, se convirtió en un ladrón salvado. Este hombre tuvo fe para creer en Jesús, que Él iba a venir en su reino y que vendría después de su muerte. Aquel ladrón no podía realizar ninguna buena obra ni esfuerzos para acercarse a Dios. Ni siquiera tendría la oportunidad de asistir a una iglesia, ni de cumplir ritos o ceremonias de ninguna religión. Sus manos y sus pies estaban inmovilizados, y su cuerpo solo descendería de la cruz como un cadáver. Pero escuchó aquellas palabras de Jesús: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y para todos hay la misma solución, porque solo hay un acceso a la presencia de Dios, y es a través de la fe de Jesucristo. Imitemos la fe de aquel ladrón arrepentido. Vengamos con un corazón contrito y humillado a los pies de la cruz de Jesús. Reconozcamos su sacrificio en nuestro favor y entreguemos nuestro corazón a Él. Y podemos experimentar lo que dice Isaías 53:5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
el apóstol Pablo resumió la importancia vital de la muerte de Cristo por toda la humanidad. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Primera a los Corintios 1, 23 y 24. Dios cumplió el mayor bien de todos, la redención de los pecadores. El segundo punto de nuestra lección, la oscuridad más profunda, y lo encontramos en Lucas 23, del 44 al 46. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. Lucas hizo notar algunos eventos que ocurrieron en el momento de la muerte de Cristo y que tienen un valor simbólico trascendental. En primer lugar, por 3 horas, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Jesús ya había dicho a quienes le arrestaron lo siguiente: esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas, según Lucas 22:53. Las tinieblas tenían poder limitado, pero ese poder quedaría derrotado por la muerte y la resurrección de Cristo. El enemigo de Dios había sido vencido, así como el pecado y la muerte. Aquella luz que se apagó en la cruz resplandeció pujante en la resurrección. Y Jesús, la luz del mundo, brilla hoy para arrebatar a muchos de las tinieblas y llevarlos al reino de la luz. El segundo evento importante, simbólico, que ocurrió fue que el velo del templo que separaba el lugar santísimo del resto del templo se rasgó desde arriba abajo, como lo relata Mateo 27:51. Además nos dice que la tierra tembló y que las rocas se partieron. El rasgarse de arriba hacia abajo indicaba que Dios, y no un ser humano, lo había rasgado. Simbolizaba la nueva realidad de que ahora las personas tienen acceso libre a Dios, pues ya no tenían que hacer más uso del sistema de sacrificios. Ese velo o cortina, de hecho, separaba al ser humano de Dios en la época del Antiguo Testamento. Es decir, que impedía que el pueblo entrara al lugar donde se manifestaba la presencia de Dios. El velo rasgado era un símbolo de la vida de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Cristo murió en la cruz, al rasgarse el velo por la mitad, quedó abierto el camino hacia Dios Padre. A partir de ese momento, Jesús sería el único sacrificio que el ser humano necesitaría para restablecer su relación con Dios. Dice el versículo 46, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. La muerte del Señor Jesús fue diferente. Cuando una persona muere, experimenta lo que se llama comúnmente el estértor de la muerte, al exhalar su último suspiro. Es como una lucha en la cual se realiza un último esfuerzo por sobrevivir. Los 2 ladrones crucificados, sin duda, murieron de esa manera, pero el Señor Jesucristo no. Él murió voluntariamente, entregó su espíritu al Padre. Recordemos lo que dijo gritando con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Su voz no resonó como la de un hombre cuya vida se estaba desvaneciendo. El evangelista Juan añadió que la frase final que pronunció como un grito de victoria fue: consumado es decir, todo está cumplido. Ya la obra de salvación estaba finalizada. El tercer punto de nuestra lección: el poder de Dios en todo su esplendor. Y lo encontramos en Lucas 23:55 a 24:9. Las mujeres que le habían acompañado desde Galilea le siguieron y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo.
Al regresar, prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el sábado conforme al mandamiento. El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. La muerte de Cristo estuvo rodeada de un ambiente de temor. Por tal motivo, dice el versículo 23-48, que la muchedumbre que fue testigo de su muerte expresó su lamento golpeándose el pecho. Los 4 evangelistas presentaron detalles acerca de la sepultura de Jesús, para demostrar que realmente murió. Todos los preparativos para su sepultura no habrían sido necesarios si Jesús no hubiera muerto realmente. La muerte del Mesías era necesaria porque si no, no podría haber habido una resurrección. Este pequeño grupo de mujeres leales estuvieron con él hasta el mismo fin. Los demás evangelistas nos indican que María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé fueron las que visitaron ese viernes la tumba de su maestro. Ellas observaron cómo había sido colocado su cuerpo en la tumba. Lucas 24, 1 y 2 nos dicen que el primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando los perfumes que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Como el sábado era el día de reposo, las mujeres no vinieron a la tumba. Prepararon perfumes y ungüentos para el día domingo, para colocarlos en el cuerpo del Señor, pero no los pudieron aprovechar, porque en ese momento en que llegaron al sepulcro, su cuerpo ya no se encontraba allí. La piedra no había sido removida para dejar salir a Jesús, sino para permitir que ellas pudiesen entrar. Las mujeres fueron las primeras en enterarse de la resurrección de Jesús a causa de su devoción por él. El Señor ya no se encontraba allí. Había abandonado el sepulcro. La pregunta que les formularon los ángeles, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive?, fue muy significativa, porque a continuación los seres celestiales le citaron exactamente las palabras de Jesús que hacían referencia a su muerte y resurrección. ¿Por qué vinieron las mujeres a la tumba? ¿Por qué vinieron Pedro y Juan corriendo al sepulcro? Es que estaban buscando al que estaba muerto entre los muertos, en la morada física de los muertos. No estaban buscando a alguien que vivía. No habían creído en ese momento que el Señor Jesucristo regresaría de la muerte. Las mujeres recordaron las palabras de Jesús cuando los ángeles se las repitieron. Todos los escritores de los evangelios afirman con toda claridad que el Señor Jesucristo les había dicho a sus discípulos una y otra vez que Él se dirigiría hacia Jerusalén para morir y que resucitaría al tercer día. Por la obra del Espíritu Santo y a través de la fe, podremos experimentar la acción de Dios, que utiliza su palabra para llevarnos a contemplar la muerte y la resurrección de Cristo como su obra a favor tuyo y mío. La buena noticia que alegró a los suyos aquella mañana de la resurrección es hoy una buena noticia para ti y para mí. ¿Cuál es el significado de estos acontecimientos? Cristo murió, fue enterrado y resucitó de los muertos. ¿Qué significa esto para ti y para mí?
¿Crees que Jesús murió por ti? ¿Crees que cuando Él fue sepultado, tus pecados también fueron completamente enterrados? ¿Crees que Cristo resucitó y que tú resucitaste con Él? Creer en ello nos une a Cristo y entonces Dios nos ve en Cristo. Su justicia se convirtió en nuestra justicia. Su posición pasó a ser nuestra posición, que es lo que tú y yo necesitamos para obtener la salvación y la vida eterna. Nosotros, como hijos de Dios, entendemos que el valor no está en la tumba vacía, en la cual Él fue sepultado, sino en aquel resucitado, que actualmente está en un lugar de honor a la derecha de Dios, el Salvador viviente, en quien nosotros debemos concentrar nuestra atención. Esperamos que lo aceptes, lo recibas y lo disfrutes. San Pablo escribió lo siguiente en 1 Corintios 15, 3 y 4. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Como aplicaciones de estudio tenemos en primer lugar las apariciones de Jesús. La resurrección del Señor Jesús es vital para nuestra salvación. Los evangelios registran más de 11 apariciones a diferentes personas y grupos. Mujeres, discípulos, fueron testigos presenciales de estas apariciones del Cristo resucitado, en diferentes escenarios, en el mar, en la montaña y por último se le apareció al apóstol Pablo. En segundo lugar, creer o confirmar la resurrección de Jesús. Muchos dicen como Tomás, ver para creer. Buscan corroborar que el Señor Jesús resucitó. Visitan su tumba en Jerusalén, donde posiblemente sepultaron al Señor, para verificar que efectivamente esto sucedió. Otros dicen que si Cristo se les apareciese, creerían. Pero la palabra del Señor dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Crees que Cristo resucitó de los muertos? ¿Quieres recibir a Cristo como tu Señor y Salvador y disfrutar de la vida eterna que Él ofrece a todo aquel que lo recibe como Señor y Salvador? Primera a los Corintios 15, 20 y 57 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Les invitamos para el próximo domingo a seguir estudiando la palabra del Señor.